Buenas tardes, a nosotros nos correspondió el tema número 11, que corresponde a las características de personalidad y condiciones de salud. La personalidad es un patrón de sentimientos, emociones y pensamientos que se manifiestan en la conducta de un individuo. Estas conductas se caracterizan por la adaptación del individuo a las situaciones de su vida. Es la variable individual que constituye cada persona y la diferencia de otro. Y también es un conjunto de características que posee cada persona y que determina su forma de comportamiento. Hay unas características de personalidad. La primera, que es la consistente, puesto que la personalidad es un rango definitivo de cada persona. Esta permanece estable a lo largo del tiempo, influyendo en su comportamiento. Esto no evita que el individuo pueda cambiar su comportamiento debido a factores ambientales o a las necesidades experimentadas durante su vida. Está una segunda característica que es la diferenciadora, y esta permite identificar a cada individuo como un ser único. Esta característica se traduce en distintas reacciones que pueden tener las personas ante una situación. La personalidad es única por la combinación de factores internos y se pueden destacar varios rasgos en un individuo. La tercera característica es la evolutiva. Aunque la personalidad es un rasgo consistente, puede variar a largo plazo por la interacción con personas, tu medio laboral, con tu familia, y en sí por las experiencias vividas por cada persona. Continuamos con características de personalidad y condiciones de salud. Es importante estudiar la estrecha relación que existe entre la personalidad y la salud para entender que somos responsables de nuestro estado de salud, ya que el 90% de las enfermedades que padecemos son de tipo emocional. Para el estudio se plantean 4 modelos teóricos a la relación entre personalidad y salud. Tradicionalmente ha existido por parte de la comunidad científica un intento de relacionar ambos conceptos, personalidad y salud, desde diferentes perspectivas y modelos teóricos. Ellos disponen de algunos modelos que pretenden explicar los procesos a través de los cuales las características estables de la personalidad se asocian con la salud. Modelo biológico. La personalidad y la enfermedad están asociados a una tercera variable. Desde el modelo biológico se asume que las variables de personalidad son parcialmente heredables. Estas inician en cualquier momento de la vida, así entonces alteraciones psicopatológicas se... Segundo, modelo de conductas asociadas a la enfermedad. Este modelo plantea la relación entre la personalidad, las condiciones de salud, independientemente del estado de enfermedad que pueda sufrir una persona. Las conductas de enfermedad se refieren a lo que hacen las personas cuando creen que están enfermos, y es cuando acuden a la automedicación. Tercero, modelo de modulación del estrés. Este modelo asume que la respuesta de estrés puede causar la enfermedad y que la personalidad actúa haciendo a la persona más o menos vulnerable cuando ésta está expuesto a una situación que no es agradable. Esto provoca gran cantidad de respuestas en múltiples sistemas. El dolor de cabeza, una de las respuestas más comunes a este estrés. Continuamos con el cuarto modelo, el comportamental o de conductas de riesgo de salud. Este modelo define que la personalidad conduce a enfermedad a través de patrones de conducta de riesgo y a la salud mediante conductas saludables. El optimismo se asocia con mejores prácticas nutricionales de ejercicio físico y sexual, mientras que la hostilidad predice el consumo mayor de alcohol y el fumar, la evitación del ejercicio y las dietas pobres. Es decir, la mala alimentación, el consumo excesivo de drogas, del mismo tabaco, del licor, deterioran la personalidad y por consiguiente también la salud de las personas. Entonces, es lógico pensar que el vínculo entre la personalidad y nuestra manera de percibir lo que nos rodea, pensamientos y comportamientos, juegan un importante papel en la determinación de nuestro estado de salud.
Entonces, al final, los métodos nos ayudan a implementar medidas preventivas para evitar afectar la personalidad y la salud de los trabajadores en su entorno laboral. Resolución 2646 del 2008. Su propósito es definir responsabilidades para identificar, evaluar, prevenir y monitorear permanentemente la exposición de los empleados a este tipo de patologías causadas por el estrés ocupacional. Esta resolución enmarca dos artículos muy importantes, el 5 y el 7. El artículo 5 es llamado Factores psicosociales. La salud y el desempeño de los trabajadores se ven afectados por la interacción dinámica de los factores internos y externos a la organización, así como condiciones individuales, sociales y culturales. De esta manera, estos insumos, junto con las percepciones y experiencias de vida, inciden directamente en las actividades y el perfil laboral de los empleados. Los empleadores deben identificar los siguientes aspectos, de acuerdo a las categorías de los factores existentes en la empresa. Uno de ellos es la gestión organizacional, las características de la organización del trabajo, las características del grupo social del trabajo, las condiciones de tareas y actividades, la carga física, las condiciones del medio ambiente del trabajo, la interfase del persona-tarea, la jornada laboral, el número de trabajadores por tipo de contrato, el tipo de beneficios recibidos a través de los programas de bienestar de la empresa, los programas de capacitación y formación permanente de los empleados. Artículo 7. Llamado Factores psicosociales extralaborales que deben evaluar los empleadores. Los empleadores deben contar con la siguiente información sobre los factores extralaborales de sus trabajadores. La utilización del tiempo libre. La gestión de la empresa debe proponer mejorar la relación empleo-hogar. Algunas actividades que pueden llevarse a cabo son celebraciones como el Día de la Madre, del Padre, Navidad. Otra se llama tiempo de desplazamiento y medio de transporte. El tiempo de traslado a la empresa desde el hogar contribuye a una adecuada salud mental. La empresa busca fomentar la manera de llegar un empleador a cumplir sus labores, como lo pueden ser las rutas, créditos para vehículos. Otro es las características de la vivienda. Es importante saber en qué condiciones habita su empleado, su colaborador y su familia. La empresa debe promover planes de ahorro, brindar facilidades de préstamo, beneficios para obtener una casa propia. Otro es el acceso a los servicios de salud. El empleado debe tener facilidad de acceso a las EPS. Tienen que monitorear si la atención satisface las necesidades que tiene el empleado y su núcleo familiar. Es muy importante la medición del clima organizacional para intercambiar la información con el empleado y retroalimentar el desempeño. De esta manera pueden optimizar la relación empleador-empleado con el fin de generar un buen clima laboral y llevar a cabo con un excelente promedio las tareas indicadas. En las características de personalidad y condiciones de salud, el Ministerio de Protección Social en Colombia expidió la Resolución 2646 del 2008, como se explicó anteriormente, por la cual se establece disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosociales en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional en los puestos de trabajo. También esta resolución señala los factores psicosociales que deben ser evaluados objetiva y subjetivamente, utilizando instrumentos para el efecto haya sido validado en cada país. En el caso, se establecen en Colombia los test de personalidad para las entrevistas de trabajo, que son pruebas que tratan de averiguar las principales características del carácter y deducir su adaptación al puesto de trabajo ofertado. Busca detectar la forma de ser del candidato en factores como la adaptación a los cambios, capacidad de iniciativa, tolerancia a la expresión, expectativas,
empatías, persuasión, respuestas en situaciones de crisis, madurez y motivación, estabilidad emocional, entre otros. En estas pruebas se establecen las pruebas psicométricas, que miden características de la personalidad a través de cuestionarios o autoinformes diseñados cuidadosamente con técnicas estadísticas. Los cuestionarios de su uso clínico y evaluaciones de personalidad en adolescentes y adultos más recientes en el ámbito laboral, para el caso que estamos hablando, son los cuestionarios. El primero es el cuestionario de personalidad situacional, evaluando en este la personalidad en situaciones laborales, sociales y personales. Permite también evaluar 17 escalas de personalidad de gran interés práctico en la psicología aplicada. En este se evalúa estabilidad emocional, ansiedad, autoconceptos, eficiencia, eficacia, autoconfianza y seguridad en sí mismo, independencia, dominancia, control cognitivo, socialidad, ajuste social, agresividad, tolerancia, inteligencia social, integridad, honestidad, liderazgo, sinceridad, deseabilidad social. Con esta prueba se puede llegar a una estadística, a una escala en cada uno de los aspectos anteriormente nombrados. Y también está por segundo la escala de apreciación del estrés. Esta es una evaluación a partir de las situaciones que generan estrés, de la incidencia y de la intensidad con la que afecta la vida de cada sujeto, ya sea un adolescente o un adulto. La escala del estrés social laboral, esta escala tiene como funciones principales el estudio del estrés en el ámbito laboral. Va dirigida a la población que se encuentra trabajando, comprendida entre la edad de los 20 y los 60 años, que es una edad que se utiliza normalmente para los casos laborales. A partir de los 20 años la mayoría de personas es donde empieza a trabajar. Y esta escala consta de 50 anuncios distribuidos en 3 ámbitos de contexto: el trabajo en sí mismo, el contexto laboral y por último la relación del sujeto con el trabajo. Con los aportes realizados en este trabajo se pudo conocer el concepto de personalidad y los diferentes comportamientos y conductas que puede tener un individuo. Esto va ligado a las diferentes situaciones que cada persona ha vivido, ya sea laboral, personal o familiar. Y también se tiene en cuenta que todas las personalidades son diferentes, siempre va a haber una característica diferenciadora para cada persona. En conclusión, podemos decir que las características de personalidad y condiciones de salud son factores psicosociales que deben ser identificados y evaluados por el empleador en el área de trabajo y en los procesos de contratación para determinar si la persona es apta o no para desempeñar determinada labor. Mi conclusión y opinión personal, de acuerdo a lo estipulado en la resolución 2646 del 2008, en donde las organizaciones deberán intervenir por medio de los programas de salud ocupacional a través de un sistema de vigilancia epidemiológica, identificando los factores de riesgo dentro de la organización, los cuales pueden ser clasificados como medios, bajos, altos, en donde cada uno de ellos se intervendrá el factor de riesgo psicosocial, tomando como pautas principales la importancia y manejo del estrés. Otra de las conclusiones a las que podemos llegar es que es importante para las empresas estudiar esta relación que existe entre la personalidad y la salud. Esto para entender el estado de salud mental de cada una de las personas con respecto a su personalidad, ya que el 90% de las enfermedades que padecen los trabajadores son emocionales. Como lo dijo la Organización Mundial de la Salud, el término de salud no debe definirse tan solo como ausencia de enfermedad, sino como un completo estado de bienestar físico, social y mental. Y aquí es donde las empresas deben tener un aspecto muy fuerte, ya que estas condiciones de salud afectan mucho a los trabajadores. Muchas gracias.